Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Galván. Algunos de ustedes me conocen, algunos me estarán conociendo esta tarde. Soy un chef chocolatero, soy el fundador de Cielo Dentro. En Cielo Dentro elaboro chocolate artesanal con cacaos mexicanos. Y pues bueno, eh, hoy que se celebra el Día del Medio Ambiente, voy a compartir algo con ustedes que es muy importante, es como el origen de todo eh, lo que es el cultivo del cacao, todo lo que yo puedo hacer con con mi producto, con mi producción, pues tiene mucho por atrás. Y hoy voy a compartir una parte de ello, cómo es el regreso a los sistemas agroforestales. Les voy a explicar un poquito de qué se trata, a manera pues muy general, porque realmente es un tema que nos llevaría eh, mucho tiempo, lo podemos realmente ver desde diferentes perspectivas. Eh, Perdón, ando aquí con la plataforma, acostumbrándome un poquito a a lo que voy a ver. Eh, sí, vamos a esperar unos minutitos mientras voy viendo aquí lo que vamos a tratar. Gracias a los que ya se conectaron, por cierto. Eh, la plataforma no me permite, la verdad, de que podamos tener mucha interacción el día de hoy. Realmente voy solo a estar compartiéndolo y al final si tienen preguntas pues vayan escribiéndolas por ahí, pues dejarlas en un mensaje o dirigirlas al Mercado Verde para que después las podamos compartir, las podamos resolver. Realmente más que como una exposición voy a tratar pues, de hacerlo muy llevadero, ¿no? Que es un tema que realmente pues pocos conocemos, ¿no? Lo que es el chocolate, de dónde proviene y todo esto. Y pues ahí les voy a hablar un poquito sobre ello. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas más. Hola Paco, saludos, mi amigo Paco en Durango. Saludos Ángel, saludos a todos los que van a ver este video. Sí, claro. Bueno, ahorita todavía puedo ver lo que escriben por aquí en el chat. Les cuento eh, quién soy yo. Soy un chef chocolatero. Eh, Tengo ya unos 15 años de experiencia profesional. Yo comencé como un chef de repostería. Estudié una licenciatura en gastronomía primero. Eh, Hola, primavera. Sí, ya sabía. Estudié una licenciatura en gastronomía. Después me especialicé en hacer postres nada más. Tomé una especialidad donde aprendí chocolatería, aprendí a hacer postres, aprendí muchas cosas y realmente ese fue el área donde me desempeñé muchos años, siempre en relación con el chocolate, evidentemente, y de algunos años para acá, ya varios años, del 2012, si no me recuerdo, me metí de lleno a la chocolatería y pues he estado trabajando en diferentes proyectos, algunos proyectos de aquí del estado de Morelos. He tenido la oportunidad de seguir haciendo postres para banquetes, haciendo muchas cuestiones que involucran a lo que es el chocolate y tiene un par de años, un poquito más, pero aproximadamente unos 2 años, en que dejé de ser un transformador del chocolate y pues me convertí en un transformador del cacao. Lo que estoy haciendo ahora es transformar el cacao mexicano y producir yo lo que es el chocolate. Para mí pues fue así el acercamiento. Yo la verdad es que siempre tuve la posibilidad de trabajar con materias primas pues de muy buena calidad, lo que yo consideraba de buena calidad y siempre el chocolate mexicano pues quedaba como relegado, ¿no? Siempre me preguntaban, oye, ¿por qué no trabajas con chocolate mexicano? Y la verdad es que para lo que yo estaba haciendo en su momento, el chocolate mexicano no tenía como esa consistencia que yo buscaba y que sí podía encontrar en chocolates latinoamericanos, en chocolates europeos, y era realmente con lo que yo trabajaba. Entonces, hace un par de años que terminé con otro negocio, pues dije, ahora qué, hacia dónde me sigo y me salió esta curiosidad de comenzar a producir yo. Ya hay las maquinarias más accesibles,
para toda la gente. Ya las redes sociales también permiten estar en contacto con gente de otros lugares sin tener que visitarlos. Entonces era un buen momento para mí para comenzar a, pues a trabajar de esta manera, ¿no? En empezar a producir lo que yo siempre decía que no existía. Y realmente todo el conocimiento que obtuve en los años previos, en ese conocimiento técnico de la chocolatería, realmente me ha ayudado mucho a poder realizar lo que estoy haciendo ahora. Ha sido para mí como ya comenzar con una parte del camino adelantado y pues he venido realmente a aprender algunos otros temas, como es el caso de este tema ambiental, de cuestiones del cultivo, cuestiones de la post cosecha, que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Me he informado mucho en libros o con los productores con los que estoy trabajando actualmente, pues siempre hay un intercambio eh, muy positivo y que me ha hecho crecer en en este sentido. Entonces es lo que estoy haciendo ahora. Formo parte del mercado verde de Morelos de hace algunos meses para acá. Me integré al proyecto gracias a la invitación de una amiga que se llama Linda y que trabaja con el arroz de aquí del estado de Morelos. Ella me acercó con Primavera al mercado verde y la verdad es que me abrieron las puertas y estoy muy agradecido con, con el mercado verde por darme la posibilidad de participar y de participar también haciendo este tipo de charlas que van un poquito más allá de mi trabajo cotidiano, pero que es muy enriquecedor. También parte de lo que hago con mi proyecto es pues difundir lo que es el cacao mexicano de diferentes maneras. Entonces, pues yo creo que voy a comenzar con lo que es la charla del día de hoy. Espero que después se vayan uniendo más personas. Saludos, John. Eh, John, un buen amigo también que se dedica a la repostería. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues voy a comenzar. Ya voy a quitar esta pantalla, voy a pasar a la presentación. Ya no voy a ver lo que escriben por ahí hasta el final de la sesión. Si tienen alguna duda, por ahí la escriben y en algún momento la voy a leer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a tratar el día de hoy, que se celebra el Día del Medio Ambiente, es justamente un tema pues muy importante en lo que es la producción del cacao. El cacao, algunos de ustedes conocen, algunos no, es el ingrediente que vamos a utilizar nosotros para hacer el chocolate. Es un fruto realmente muy delicado en su cultivo, muy delicado en el manejo de las cosechas, en el manejo de las semillas que se van a obtener ahí. Tiene muchas particularidades y es un poco la problemática que ha habido aquí en nuestro país, cómo se ha ido perdiendo toda esta cultura del cacao por diferentes razones, que hoy no vamos a ahondar mucho en ellas, por razones sociales, razones económicas también, en fin, muchas cuestiones que han llevado a la situación del cacao en la actualidad pues a ciertas circunstancias. Entonces, el regreso a los sistemas agroforestales, pues es algo que ya existía aquí en nuestro país, en nuestro territorio. Estas son unas fotos de lo que es el cacao. Hay muchas variedades de cacao, pero todo este obroma cacao, como lo ven ahí, el nombre. Esas son las flores o los cojines florales a partir del cual se va a desarrollar el fruto si las condiciones son las ideales o las que deberíamos de tener en el ambiente. Esas flores se van a polinizar de una manera muy especial, después se van a transformar en el chilillo, que es ahí en la foto que ven más grande, la parte de arriba que se ve un fruto pequeño, o sea, el chilillo es en las etapas más tempranas del cacao, y de ahí, bueno, va a tomar algunos meses en que se puede transformar en estos frutos grandes, que la coloración no es relevante, en este sentido sí es relevante para otras cuestiones, pero depende de la genética del cacao, de la variedad de cacao de que se trate. Algunos son verdes, algunos son naranjas, algunos van a ser de color marrón, en fin, vamos a tener ahí una variedad muy importante, pero bueno, a lo que quiero llegar es que todo el cultivo pues va a ser muy delicado. Históricamente, en nuestro país, ahorita me regreso a esto, históricamente en nuestro país pues fue si no la cuna, porque ahorita está ahí la disyuntiva si el cacao es mexicano o no,
Ya hay algunos estudios recientes que han determinado que el cacao proviene del Amazonas, de la cuenca del Amazonas, y realmente aquí en nuestro territorio fue un fruto que llegó a domesticarse. Y sí tuvo mucha importancia durante las épocas o las culturas prehispánicas, tuvo mucha importancia a nivel cultural, a nivel comercial, a nivel económico. Se fue estableciendo en diferentes territorios, principalmente en los que actualmente son los territorios que van a producir cacao, que obviamente tienen los climas que se requieren para este cultivo, pero también el intercambio que hubo entre las diferentes culturas, pues asentó el cacao en ciertas regiones, que son las que podemos ver aquí eh, en estos mapas. Las culturas principales de lo que se habla fue que los olmecas lo utilizaron muy poco, el cacao, pero las culturas que vinieron después, que se asentaron en el mismo territorio del actual Tabasco, y principalmente la cultura maya, desde su periodo preclásico, que se estableció en el sur, lo que ahorita es el Soconusco, después en el periodo clásico, después en el posclásico, que ya fue cuando llegó el intercambio eh, con los españoles, que ya más bien estaban hacia la península de Yucatán, donde fue ahí el encuentro con los españoles. Pero bueno, la importancia fue que se estableció un sistema agrícola y que perduró durante mucho tiempo. Ese sistema agrícola pues era lo que ahora llamamos como un sistema agroforestal, que es realmente la combinación pues de toda la biodiversidad que llega a haber en una zona, llamémosle de árboles frutales, de árboles maderables, en fin, de arbustos, de zonas de pastos donde se den también, y que también va a estar en conjunción con la biodiversidad, con la fauna que encontramos en el lugar. Actualmente el sistema agroforestal pues también implica las técnicas que llevan al manejo de todos esos cultivos. Entonces el sistema agroforestal pues va a incluir muchas disciplinas y que fue realmente a manera, pues no sé si empírica o no, pero que estas culturas prehispánicas lo hacían. Ellos tenían cultivos de maíz, cultivos de frutas, cultivos de mamey en algunas zonas, el cultivo del cacao, y realmente aprovechaban todo lo que la naturaleza les ofrecía. Eh, entonces, bueno, así quedó asentado en nuestro país. Son estos dos estados, el estado de Tabasco y el estado de Chiapas, los que van a producir casi todo el cacao que hay aquí en nuestro país. Producen el 96% de la producción nacional y el resto, el 4%, va a estar en otros territorios, principalmente lo que es Oaxaca, Veracruz, algunas zonas de Campeche, algunas zonas de Quintana Roo o de Yucatán. Pero vamos a hablar de que las zonas más importantes o las que tienen más desarrollo en cuanto al cultivo del cacao van a estar ubicadas en Tabasco y Chiapas. En Tabasco principalmente destaca la zona de la Chontalpa. La zona de la Chontalpa, por ahí está marcado en el mapa los municipios de Comalcalco, de Cunduacán, Jalpa, Paraíso también está incluido en esta zona de la Chontalpa. La zona centro, que no destaca mucho, y la zona de la sierra, que es hacia el sur, pero en la parte central, que es donde está marcado como Teapa y Tacotalpa, que estos dos municipios están en colindancia con la zona norte del estado de Chiapas. Por ahí pueden ver marcado como Pichucalco y Ixtacomitán, es esta misma zona de la sierra de Tabasco. Lo que se denomina también como la selva Zoque, que ahorita les voy a pasar un mapa de qué es esa selva y por qué es importante. Y bueno, en el estado de Chiapas y lo que es más reconocido a nivel internacional, podríamos decir, como cacao mexicano, es el cacao del Soconusco, muchas veces es lo que se ubica. El Soconusco, que fue una zona que se le llamaba Soconosco, cuando era el territorio todavía maya, o la época maya, actualmente es el Soconusco, y abarca una parte de lo que es el estado de Chiapas y una parte de Guatemala también. Y bueno, aquí también hay muchos cultivos importantes en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de la producción. Entonces, bueno, voy regresándome aquí porque ya me salté. Adentro de estos frutos vamos a encontrar estas semillas que se van a aprovechar después, como les decía, para hacer el chocolate, en diferentes variedades, que hoy no vamos a tocar ese tema de la chocolatería o de la post cosecha muy a fondo,
pero bueno, hay una gran diversidad en lo que podemos encontrar en los cacautales, en la diversidad genética, cacaos que se han adaptado a ciertas regiones nada más, cacaos que se hicieron híbridos, también los híbridos no es así como que los clonaron, así como la clonación actual, sino que van pues justamente mezclando variedades para adaptarlas a ciertos climas, a que tengan más resistencia a los climas o a las enfermedades, y es así que se ha ido modificando un poco la genética del cacao. Actualmente podemos encontrar una gran variedad y un tema pues también que es importante en cuanto a lo que vamos a tocar hoy es que mucho del cacao que era el nativo de estos tiempos que les decía, y así se les llama, cacaos nativos, son mucho más complicados en su cultivo, son más delicados, las plantas tienen producciones más bajas, la cantidad es menor la que van a dar, más susceptibles a enfermedades, necesitan más plantas que los acompañen durante su crecimiento. Entonces, a partir de algunos años para acá, en el siglo XX, se empezaron a introducir cacaos más resistentes, lo que es el cacao forastero. El cacao forastero, que es más resistente, que va a tener una producción más alta, fue sustituyendo a todos estos cacaos nativos y bueno, es parte de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, pues la genética es importante para todo lo que vino después en las zonas de cultivo de estos estados que les decía y de algunas otras pequeñas regiones. Estas pequeñas regiones, en importancia está la selva Zoque. La selva Zoque es un territorio que comprende parte de Veracruz, parte de Oaxaca. La parte de Oaxaca es la más grande, es el 60% de esta selva, y una parte del estado de Chiapas y de Tabasco, por ahí algo también le llega a tocar. Pero esta región, porque es importante, es una región que tiene una biodiversidad impresionante, tiene tanto ecosistemas de selvas, tiene también algunos bosques mesófilos, tiene una gran cantidad de diversidad animal, y lo importante también de esta selva es el grado de conservación que tiene, que también es tal el grado de su conservación que sirve como un banco de recursos genéticos para llevar muchos registros, muchos controles de toda la biodiversidad que hay aquí en nuestro país, y no nada más en nuestro país, sino en toda Mesoamérica. Es de las zonas más importantes esta selva Zoque, y que aquí también vamos a encontrar algunos pequeños cultivos de cacao. Otras zonas también están un poquito más al norte del estado de Oaxaca, lo que es la Chinantla oaxaqueña, que está un poquito en colindancia con el estado de Veracruz. Y ahí donde se juntan Veracruz, Puebla y Oaxaca, por ahí está la Chinantla. Y algunas zonas también que están clavadas en la sierra y que también tienen los climas idóneos para poder cultivar el cacao. De todas maneras, no es la producción tan importante en cuanto a la cantidad que vamos a encontrar, pero es muy importante el cacao en Oaxaca a nivel cultural, lo que representa para los mexicanos el cacao. Pienso yo que mucho está en el estado de Oaxaca, o los usos que se le dio al cacao en este estado. Entonces, bueno, un gran recurso para la biodiversidad es esta selva, lo que se llama la selva Zoque. Aquí pueden ver un poquito de lo que es el ecosistema, pero más bien de un bosque, no sería el clima del cacao. El cacao va a estar en zonas un poquito más bajas, en zonas que tienen los climas selváticos de la selva alta o de la selva baja. Pero bueno, esto también lo vamos a encontrar aquí, dentro de la selva Zoque. Estos ya son imágenes, por ahí algunas de las fotos, la verdad, si hay alguien que me está viendo de otros proyectos cacaoteros o chocolateros, son fotografías que he tomado de algunos perfiles y que les voy a dar su crédito aquí. Esta fotografía es de un proyecto que se llama Punto Quebradero, que es un proyecto nuevo y que es importante, y que ayer dieron una charla, de hecho, sobre agroforestería también. Ellos están en Tabasco. Pero bueno, lo que quiero que vean aquí es un poco cómo están todavía las partes de la selva
en nuestro país y ya están en colindancia con las ciudades, porque estos municipios productores de cacao pues son ciudades evidentemente, pero en sus zonas limítrofes tienen esta cantidad de selva que desafortunadamente mucho se ha destruido y que próximamente también con estos megaproyectos que vienen de refinerías, de trenes y todo esto, están en riesgo también todos estos ecosistemas. Actualmente, de una vista aérea, pues lucen así. Hay también siembras de cacao que se llaman de traspatio, que están ya, pues, vaya en lo que son las ciudades, y que es prácticamente el cultivo en los patios de las casas, que son producciones menores que al final estas producciones pues se van a copiar en centros de acopio y ya se les va a dar el tratamiento que requieren. Esta es otra fotografía también de Punto Quebradero. Ahí vemos todavía una buena parte de las selvas, algunos lagos por ahí. Todas estas zonas están cerca de los ríos, también es importante, donde se establecieron las culturas prehispánicas, pues fue al borde de los ríos, principalmente del Grijalva, en lo que era Tabasco, que es la zona donde está la Chontalpa ahorita, y que realmente estos ríos pues son los que nutrían o los que proporcionaban más bien, no nutrían, sino proporcionaban la humedad que el cacao requiere para su cultivo. Entonces, bueno, pues les voy a platicar qué es lo que sucedió. Todo esto que les hablo son cosas que yo he aprendido de los productores y de todos estos proyectos. Son cosas que yo desconocía de algún tiempo atrás, pero que son importantes y que han ido como dándole un poco más de importancia al proyecto que estoy realizando. Yo comencé el proyecto con la idea de hacer chocolate y realmente he ido descubriendo muchas cosas y cosas que mi proyecto también está aportando de manera indirecta al trabajar con el cacao que producen todos estos productores. Entonces, ¿qué pasó? Les comenté antes que pues hubo en las culturas prehispánicas, sí, la agroforestería, no llamada así, pero aprovechaban todo lo que daba la naturaleza. Después vinieron todos estos cambios que les comentaba, de que se introdujeron algunos árboles que no eran nativos de la zona. Y por ahí de 1940, pues mucho de las zonas de cultivo fueron disminuyendo por cuestiones económicas, por cuestiones sociales también. Mucho se fue descuidando el cacaotal. El cacaotal no es un lugar que se pueda descuidar. Si uno descuida, si uno no está en vigilancia de lo que sucede en el cacaotal, pues el producto o puede que no se dé o puede que se eche a perder. Entonces, mucha gente, muchas generaciones pasaron por estas cuestiones, en que ya no se interesaron tanto en el cultivo del cacao porque no era rentable, porque era muy costoso, y el cacao quedó como, pues se fue relegando un poco, y realmente los que quedaron con la sapiencia de todo esto, de todas estas técnicas de cultivo, pues son gente mayor, gente que actualmente ya está en los 90 años, o incluso hay personas más grandes, como Demetria Gutiérrez, que está en Tapachula. Son personas muy grandes que evidentemente cuando pues ya no viven con nosotros, pues todo su conocimiento se ha perdido. Entonces, ese es uno de los problemas importantes y que algunos proyectos también pues están tratando de revalorizar y de transmitir, hacer esa transmisión de conocimientos para que los jóvenes, las nuevas generaciones, pues se vayan adaptando a lo que es el cultivo del cacao. Y el tema, pues coincidentemente, ese regreso al sistema agroforestal, pues tiene que ver también con el regreso de estas nuevas generaciones a lo que ya se había perdido durante unas 2 generaciones, digamos. Todavía los hijos de estas personas, los nietos, y ahorita pienso que son algunos bisnietos los que tienen los cultivos del cacao, están interesándose y están regresando eh, a mantener los cacautales o a regenerarlos, a reconstruir lo que ya se había perdido. Esto es en Concepción del Progreso, en otra zona de Oaxaca. El proyecto se llama Oaxacanita, un proyecto que tiene un impacto social muy importante. Por ahí pueden buscar lo que está haciendo Oaxacanita en relación a la parte cultural de lo que es el cacao.
Eh, bueno, entonces, dentro de todo esto que se perdió, pues se perdió también todo lo que era la agroforestería. Por ahí la gente que siguió con el cultivo del cacao, pues quería que las producciones fueran más rentables. Por ahí comenzó con el uso de agroquímicos, se implementaron algunas otras técnicas para hacer que las plantas produjeran más cacao. Que por ahí, para los que no conocen el cacao, les comento que el cacao es un árbol que produce poca cantidad de fruto en 2 cosechas que se van a dar al año. Todo el año hay floración, pero no todo el año vamos a tener cosechas importantes para poder obtener después las semillas. Ese es un punto muy importante. De ahí, de este poco rendimiento de las plantas, es que muchas personas ya no quisieron continuar con lo que era el cultivo del cacao. Y los que sí, pues empezaron a meter todo este tipo de agroquímicos y a transformar las zonas de cultivo en zonas de monocultivo. ¿Qué quiere decir esto? Zonas donde se va a cultivar exclusivamente cierto tipo de recursos. En este caso, lo que es el cacao, hay zonas de monocultivo de coco, zonas de monocultivo de soya, por ejemplo, que ahorita están acabando con buena parte de la selva para hacer monocultivos de soya. Y esto, pues bueno, ha generado algunos beneficios a corto plazo, pero realmente el beneficio pues se va acabando, porque estas zonas que no están protegidas o que no tienen toda esta biodiversidad que se requiere, van a ir, van a hacer que vaya disminuyendo la producción y que al final de cuentas pues resulte en todo lo contrario a lo que se quería al hacer el monocultivo. En cambio, en la fotografía que ven al lado derecho de la zona, que va a tener ahí, vemos cómo es muy diferente el paisaje, vemos árboles más grandes, no vemos ni siquiera uno de cacao en este sendero, vemos hojas de plátano, vemos árboles que son de tamaño medio y por ahí al fondo se ven árboles más grandes. Todo esto lo vamos a encontrar en un sistema agroforestal donde cada especie o cada especie de árbol va a cumplir una función. Aquí hablando del cacao particularmente, pues algunos van a proveer de sombra, algunos van a impedir que pasen los vientos, en fin, cada uno va a tener su función y es cosa que los cacaocultores van a ir modificando. Primero que tienen que planear muy bien cuando se hace una regeneración del terreno y que después también tienen que ir cambiando conforme los árboles del cacao van teniendo una vida productiva. El árbol del cacao llega a vivir hasta 100 años. Por ahí empieza a producir bien a partir de los 15 años y hasta los 30 bien y a partir de los 30 va a ir disminuyendo. Entonces necesitan estos acompañantes dependiendo de la edad que tenga la planta del cacao y vamos a encontrar pues diferentes ambientes agroforestales. Aquí pueden ver así en una ilustración de qué va esto del sistema agroforestal. Se va a dividir en estratos o lo que se llaman doseles. Los doseles altos que van a incluir pues, los árboles más grandes, que normalmente son árboles de maderas. Los doseles medios también, que hay algunos árboles frutales que entran en esta clasificación. Algunos árboles de madera también. Los doseles bajos, que es donde se ubica el cacao, donde se ubican los cítricos, donde se ubica el café, donde se ubican los plátanos, en fin, muchas de las frutas van a estar en este dosel bajo. Y también hay algunas plantas que se van a dar al nivel del piso hasta 1 metro. El límite es 1 metro, que son prácticamente los arbustos o enredaderas, o en fin, y todo va a tener un aporte distinto al ambiente de la parcela donde esté el sistema establecido. Aquí en esta ilustración pues pueden ver que hay plantas bajitas que son las de cacao, pueden ver árboles más grandes, pueden ver que hay acá al lado derecho muchas plantas de troncos más delgados que probablemente estén para controlar los vientos. En fin, hay muchas funciones que esto lo tiene que adaptar el cacaocultor. Dependiendo del tipo de terreno también, si son terrenos planos, pues habrá algún modo de establecer el sistema. Si es en laderas,
va a ser muy diferente porque la erosión del suelo pues va a ser también muy distinta. Entonces eso se tiene que establecer en algún momento y es algo que pues muchas personas desconocen. Cuando las nuevas generaciones quieren acercarse, pero había mucha información perdida por ahí, pues es donde ya no se sabe por dónde comenzar. Sí hay mucha información, actualmente hay mucha información, hay muchos organismos interesados en la difusión de todas estas cuestiones pues educativas, podemos llamarlas así, no están tan perdidos, pero no son sistemas que sean fáciles de establecer. Me presentan muchos retos, sobre todo cuando son cacautales que ya estaban establecidos y quieren entrar a un sistema agroforestal. Es un poco complicado y son muchos los retos que hay que sortear para finalmente cambiar a este tipo de sistema. Esta fotografía me la envió uno de los productores con los que trabajo, es en Hacienda La Victoria, es en el municipio de Paraíso, en Tabasco, donde pues vemos también ahí una variedad distinta, no alcanzo a distinguir en esta foto precisamente qué es lo que hay, pero tiene algunos árboles de cítricos en su terreno, tiene diferentes variedades de cacao y él está establecido en lo que es la costa de Tabasco. Entonces, lo que puede haber en este sistema, precisamente en su terreno, será diferente a lo que puedan establecer en la Sierra de Oaxaca, o a lo que puedan establecer en el Soconusco, donde hay zapotes, donde se dan guanábanos, donde se dan otro tipo de frutas muy adaptadas al ecosistema, que es otra de las cuestiones que comenzó a suceder cuando, cuando se cambiaron los cultivos, empezaron a aparecer algunas variedades que no eran nativas del ecosistema o de la localidad, especies de cedros, por ejemplo, que se sembraron en algunas zonas de la Chinantla y que con el paso de los años fueron árboles que enfermaron y pues que quedaron inutilizados para lo que estaban previstos. Entonces es algo que se tiene que tomar en cuenta también, qué especies pueden estar, qué especies no, qué especies dañan al cacao en vez de favorecerlo. No es nada más que yo quiera sembrar cierto tipo de frutas y pues ahí va, sino hay que observar todo lo que hay en el ambiente o lo que se puede dar de manera natural en un ambiente que ya se conoce. Y bueno, esto es un dibujito por ahí para que vean, es de otro país, por eso está ahí esquema con Z y trazado con Z. Eh, en el sistema agroforestal, evidentemente, la densidad que puede haber de las plantas del cacao pues va a ser menor que en un cultivo intensivo, pero el beneficio que va a tener a largo plazo pues es muy distinto del monocultivo. Vamos a poder aprovechar todo lo que nos da un mismo terreno. Podemos aprovechar económicamente el cultivo de las frutas, el cultivo de las maderas. Hay productores también que trabajan con miel, la miel de las abejas meliponas en algunos cacautales también se da. Por ahí Chema de La Rioja, que no sé si me está viendo hoy, me comentó hace unos meses que está trabajando miel también. Entonces, pues se trata de incluir en el ecosistema muchas especies que van a ayudar a que todo el sistema funcione mejor y que la parte económica, que es la que se quiere en el monocultivo, pues también viéndolo desde el sistema agroforestal, pues también van a haber muchos beneficios, no nada más económicos, sino también beneficios a nivel social, a nivel comunidad, a nivel ambiental. El impacto es mucho mayor cuando se trabaja en este tipo de sistemas. Por ahí se establece el 3x3 que pueden ver abajo, es el distanciamiento entre los árboles y entre los surcos. De 3x3 es lo que se utiliza para el cacao, de 4x4 para el cacao y en un cultivo intensivo 1.5 metros entre árboles y entre surcos. Eso nos da una diferencia impresionante entre lo que podemos encontrar, la cantidad de plantas que podemos encontrar. El cultivo intensivo, evidentemente, como hay algunas cuestiones que el mismo sistema no provee, pues requiere el uso de agroquímicos y es donde ya entramos en todo esto que queremos evitar actualmente, porque el uso de agroquímicos pues no nada más va a afectar a la especie que se está tratando con esto, sino al paso de la fauna que está ahí en el cacautal, pues también se va a contaminar, también va a cambiar ciertos hábitos o va a hacer que algunas especies se retiren
de lo que es el ecosistema. Entonces, como les decía, el impacto pues es mucho más que nada más verlo así en la cantidad de árboles que van a estar en el ecosistema o en la parcela. Que, bueno, por ahí no se los comenté, pero muchas de estas parcelas que se están retomando es lo que se llaman acaguales aquí en México. El acagual pues es un ecosistema finalmente, es un terreno al que se dio un uso diferente, un uso para ganadería, un uso para siembra intensiva y que finalmente quedó abandonado. Quiere decir que son terrenos que no van a tener mucha vegetación, son terrenos planos normalmente, y pues lo que se está haciendo es que la gente está agarrando estos acaguales viejos para comenzar cultivos nuevos de cacao. Están seleccionando semillas de ciertas variedades de cacao, están tratando de sembrar cacaos nativos, principalmente, están germinando también semillas de la localidad, están sembrando maderas, están sembrando todo en invernaderos y ya después lo transportan al acagual y ahí ya se empieza a dar este sistema agroforestal con todos los beneficios que les he estado mencionando. Entonces, bueno, hablando de los estratos, aquí en nuestro país, en el dosel alto, en el estrato alto del sistema agroforestal, pues vamos a encontrar maderas como lo es el cedro, las caobas, el frijolillo, el sombrerete, el mamey, que el mamey, a pesar de ser una fruta, es un árbol muy alto y pues va a clasificarse en este dosel. Se me fue algo que les iba a decir. Ahorita me acuerdo. Bueno, en el dosel medio tenemos palmas de coco, que vamos a aprovechar ahí los cocos, vamos a aprovechar la sombra que dan estas palmas, coquitos, jinicuil, el pataxte, que el pataxte es un primo del cacao, es un teobroma también, pero no es el teobroma cacao, es el teobroma bicolor, que se está aprovechando mucho el cultivo agroforestal del pataxte en esta zona de la Chinantla. Hay proyectos importantes que están cultivando pataxte, principalmente para hacer bebidas y actualmente algunos chocolateros valientes que están haciendo chocolate a partir de este producto. Van al dosel medio, al dosel bajo, pues está el cacao, los cítricos, plátano, el café, la vainilla, que es un cultivo importante en estas zonas también, el ixtle que se utiliza para la fibra, cultivos de achiote también, en fin, hay una gran variedad de especies en este dosel bajo y que son las que más van a cobijar al cacao en las etapas más tempranas. Cuando el árbol tiene pocos metros de altura, todavía necesita una buena protección de sombra, un buen acompañamiento y todas estas variedades son las que le van a proveer todo esto. En el piso, cocolmeca es una variedad, por ahí la mencionaron hace unos días que escuché una charla, la verdad no conozco qué es cocolmeca, voy a investigarlo. Pero bueno, a nivel piso también puede haber ahí. Y bueno, se clasifica ahí el uso que se le va a dar, si es para energético, para fruta, para hacer madera, y se establecen algunas distancias, que es lo que les hablaba de la densidad que va a haber dentro de la parcela. Que esto ya estará determinado según donde se quiera establecer el sistema. Déjenme, me regreso. Sí. ¿Qué es lo que vamos a aprovechar aquí? En todo esto ven que pues, el piso está lleno de hoja, esa hojarasca que va a salir de las mismas plantas del cacao y de todo lo que está cultivado ahí en el terreno, va a proveer de los nutrientes que necesitan los mismos árboles para nutrirse. Van a caer ahí todas estas hojas, van a caer ahí muchas veces las mazorcas, ya una vez que se despulpó el cacao, se van a dejar en el mismo terreno y se van a ir descomponiendo, se va a ir creando un humus ahí en esa hojarasca y es lo que va a dar los nutrientes que necesita toda la parcela. Sí hay algunas prácticas también donde se tiene que nutrir algunas partes de algunos árboles, se crean algunos caldos que se les llaman especiales para dar la nutrición y que se van a aplicar en las zonas altas del pataxte, por ejemplo. En fin, hay varias técnicas que ya cada productor pues sabrá en qué momento aplicar, en qué momento no, pero lo que se trata es de mantener de manera más natural posible todo lo que es el sistema. Se van haciendo podas para regular la cantidad de sombra, porque también un exceso de sombra va a generar
hongos que dañan todo el ecosistema. Entonces se van a ir estableciendo ciertas medidas conforme este ecosistema o este sistema agroforestal va cambiando con los años, pues se tiene que ir haciendo adaptaciones. ¿Qué vamos a encontrar aquí en este ecosistema si es tan vasto lo que encontramos en la diversidad de las plantas? Pues en la fauna también vamos a encontrar una buena diversidad, muchos insectos que vamos a encontrar aquí, orugas, mariposas, vamos a encontrar anfibios también, vamos a encontrar aves, vamos a encontrar, en fin, cada ecosistema, pero no en Tabasco hay cierta fauna diferente a lo que hay en Soconusco, diferente a lo que hay en la Chinantla, pero muchas especies pues se van a cobijar aquí, van a encontrar el sustento que necesitan, el alimento, vaya, que ayer lo mencionaba Saúl de Quebradero, que ellos que tienen su sistema agroforestal establecido recientemente, una buena parte tienen mangos sembrados, por ejemplo, y esos mangos no los tocan para vender ni nada, sino que los dejan para que los monos, para que las ardillas los aprovechen. Entonces es una manera también pues de corresponder a lo que la naturaleza nos da. Si queremos mantener toda esta fauna dentro del ecosistema, pues también tenemos que dejar que el sistema pues vaya fluyendo de manera natural y poco a poco las especies se van adaptando y van regresando a, si ya eran ecosistemas que estaban perdidos, como el acahual, por ejemplo, pues estas especies van a comenzar a regresar y a tener aquí sus hábitos cotidianos. También serpientes que vamos a encontrar. Ayer los de Punto Quebradero sacaron una foto impresionante de una boa que encontraron en el Cacautal. Serpientes más pequeñas también, venenosas o no, pues es parte del peligro del Cacautal. Arañas, tarántulas, todo esto. Algunos mamíferos que el que destaca mucho son los monos, que los monos por ahí desde las culturas mayas pues estaban bien representados en muchos de los códices que hay. Está la representación de los monos porque decían que eran quienes ayudaban a diseminar las semillas y a que se regenerara todo el sistema. Lo mismo que las ardillas, puercoespines, tlacuaches en algunos ecosistemas. Acá al lado izquierdo es un zorro, lo que pueden ver, un zorro de orejas gachas, no sé cómo se llama. El mico de noche, que está acá al otro lado. En fin, muchas especies que también, si el sistema se sale de control, si no hay el control adecuado, pues estas especies se van a convertir también en una especie de plaga y el cacao pues se lo van a acabar, principalmente las ardillas. Entonces también hay productores, he visto por ahí de repente, que protegen las mazorcas cuando ya están en una buena madurez, las protegen para que las ardillas no tengan acceso y no dañen el fruto, que es finalmente lo que el productor eh, requiere. Y bueno, también vamos a encontrar aves, evidentemente, algunas aves que son endémicas, como ese momoto, que es el que aparece ahí en la parte inferior derecha, que hay en muchas zonas del estado de Chiapas, los zorzales, que más bien están en Sudamérica, que son aves que están de paso, si no mal recuerdo, y que se establecen en Costa Rica sobre todo. Estos pájaros que se llaman pitangus, tienen otro nombre, ahorita se me fue, que de hecho aquí en mi casa estos pájaros están siempre. Y bueno, también los podemos encontrar aquí en los ecosistemas de Tabasco. Todo esto lo ha analizado, todos estos datos se ponen puestos de observación en determinadas parcelas. Estas fotos las saqué de un estudio precisamente que hicieron en la Universidad Juárez de Tabasco, donde establecieron puntos de control para ver qué tal diversidad de aves había. En dos parcelas fueron las que estudiaron, parcelas cercanas a Comalcalco, y bueno, encontraron una buena cantidad de especies, 140 especies dentro de los cacautales, algunas de paso o algunas que son ahí endémicas. Entonces, bueno, otra cuestión importante del sistema agroforestal, tiene mucha importancia, es que también si están establecidos entre puntos ecológicos o entre ecosistemas, van a servir también como pasos
para toda esta diversidad de animales, ¿sale? Van a encontrar, se me fue el nombre ahorita, ahorita lo recuerdo, pero bueno, van a encontrar ellos un camino seguro para transportarse de un área a otra sin sentirse amenazados. Ya sabemos, por ejemplo, que la construcción de carreteras a veces impide ese paso y que quedan aisladas algunas especies. Entonces, los sistemas agroforestales sirven para que las especies puedan comunicar, puedan estar comunicadas entre diferentes áreas en las que pueden habitar. Es un punto muy importante, es un punto clave porque los sistemas agroforestales es bueno que se mantengan, no solo para mantener a las especies en el lugar, sino también para permitir que especies que van a migrar de un lugar a otro pues puedan hacerlo de una manera segura y de una manera en que puedan, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, de encontrar alimentos, de que puedan encontrar agua también cuando sea el caso. Y bueno, el establecimiento de estos sistemas pues va a representar algunos retos importantes y que algunos productores pues no están en posibilidades de hacer o que no están convencidos de hacer. Uno es pues principalmente conocer el sistema de producción, conocer pues que esto es básico, ¿no? Aunque se tratara de un monocultivo, pues hay que conocer cómo va a funcionar la planta durante todo el año, por ejemplo, pero sobre todo en los sistemas agroforestales es cómo van a interactuar unas especies con otras. Como les decía, si le da mucha sombra a una determinada zona del cajotal, pues no va a ser benéfico, va a empezar a generar que haya exceso de insectos, que haya exceso de hongos, por ejemplo, y pueden llegar algunas enfermedades. Entonces tiene que estar muy bien establecido el sistema desde el principio y tiene que tener mucho conocimiento de cómo van a relacionarse una especie con la otra. Otro es el conocimiento del manejo de las especies endémicas, como les decía, especies que no eran locales, como el caso de los cedros, por ejemplo, y que se siembran donde no, pues al final van a representar problemas también. Entonces, ¿cuáles especies eran endémicas? ¿Cuáles se pueden adaptar al sistema agroforestal que se quiere establecer? Y bueno, de ahí todo el control que va a venir después. El conocimiento del comportamiento fenológico es cómo se van a reproducir desde la floración a cómo se tienen que reproducir las flores para después dar fruto y todo esto, que es muy importante también este tema de la polinización y por lo que se quiere que haya fauna en el ecosistema, porque esta polinización de alguna manera tiene que darse. Entonces, si queremos polinizar muchas flores para que den fruto, pues debe de haber las condiciones y debe de haber los agentes que permitan hacer todo esto. Entonces, todo esto entra en el comportamiento fenológico del sistema agroforestal. Otro es la renovación de las plantaciones, como creo que no se los mencioné al principio, pero muchos de los cacautales que hay establecidos en México tienen árboles ya muy viejos, árboles de edades avanzadas que hay que ir renovando evidentemente. Entonces tiene que estar planeado en qué momento se hace esa renovación para que no afecte finalmente lo que es el rendimiento que ya tiene establecido el producto. También pues se tiene que seleccionar, lo que están haciendo muchos pues es seleccionar los cacaos nativos, principalmente los cacaos criollos. Hay mucho interés por rescatar el cacao criollo, pero también algunas otras especies que son resistentes a algunas condiciones adversas. También se van seleccionando plantas más fuertes, se van germinando en invernaderos y ya posteriormente se pasan o se trasplantan a la zona donde quedarán finalmente. Entonces esta renovación pues también tiene que hacerse en determinados momentos. En fin, tiene que estar muy bien planeado. Para esto ya pues muchos de los productores se están acercando a ingenieros que ahora las universidades, sobre todo en estos estados productores, pues tienen carreras, tienen estudios, tienen centros de investigación que están muy enfocados en todas estas cuestiones, en cómo se tienen que hacer estos manejos de las plantaciones del cacao. Y bueno, finalmente el manejo del cacaotal en términos fitosanitarios, si se tiene que dar algún tratamiento, si se tiene que nutrir de manera foliar, si se tiene que controlar los insectos, en fin, muchas cuestiones ahí que implican el manejo. Pues esto sería no nada más para el sistema agroforestal, también para el monocultivo,
pero aquí representa también un poquito más de riesgo. Por ahí Chema de La Rioja me platicó en algún momento que él, tratando de evitar algunas sustancias en su cacautal, en algún momento quiso hacer otro tipo de controles y la producción le bajó considerablemente. Son parte de los retos, como les digo, pero finalmente pues los beneficios que vamos a tener a largo plazo son buenos y eso se está viendo realmente. Ahorita les comento de algunos productores que ya están trabajando de esta manera y los beneficios pues van a ser muy distintos. Sobre todo el impacto, a lo que nos atañe hoy, que es el medio ambiente, el impacto ambiental va a ser muy importante. Lo que ven ahí en la parte de abajo es una enfermedad del cacao que se llama la moniliasis o la monilia, que es de las enfermedades más temidas aquí en el mundo del cacao. Hay otras, la escoba de bruja, en fin, varias que, pues bueno, el mal manejo de un sistema agroforestal podría también llevarnos a este tipo de resultados, que son un desastre. Pueden echar a perder hasta el 80% de una producción si no hay un control adecuado. Este es de un vivero, es una fotografía de Chema, de La Rioja. Él está en Cacahuatán, está a unos 30 minutos de la ciudad de Tapachula. Él está renovando muchos de sus cultivos, está seleccionando algunas semillas. Estos son plantas que ya están cultivadas hace tiempo y que en un futuro se van a trasplantar a su cacautal. Tiene un cacautal importante, él está produciendo cacaos porcelana sobre todo, tiene cacaos trinitarios también, pero tiene un cacao muy particular que es el cacao porcelana, un cacao criollo que ha cuidado mucho y que él desde que tomó la finca pues ha estado vigilando muy bien sobre todo y que ha llevado a niveles importantes de reconocimiento a nivel internacional. Y bueno, pues creo que ya no sé ni cuánto tiempo va, pero pues ya pasó un ratito. Pues bueno, este es el sistema agroforestal con los beneficios que ofrece ambientales para la fauna, para, para la diversidad, para la biodiversidad, lo que vamos a encontrar aquí. Sistemas que son difíciles de aceptar para muchos, difíciles de cambiar, sobre todo para los productores que ya tenían pues muchos años produciendo de cierta manera. Tratar de incluir estos sistemas es un poco difícil. Y por ahí ayer hablaba Saúl y sus hermanos de Punto Quebradero, de este problema generacional, de cómo es la transmisión de todo esto, ¿no? El hacer responsable a una nueva generación que trae, pues probablemente otras ideas, probablemente otra visión de lo que va a ser el cultivo. No toda la gente acepta esto y muchos, incluso lo mencionaron ayer, muchos de los padres o los que tienen ahorita el cacautal no quieren que los hijos regresen al cacautal. Ven la manera de pagarles carreras distintas, carreras en ingenierías, en cosas de comunicación, y finalmente cuando estos hijos quieren regresar al cacautal, pues se sorprenden, ¿no? Y dicen, ¿por qué no te vas de aquí? Y bueno, al final lo que comentas, pues es el arraigo que hay. Ellos crecieron ahí, crecieron en el cacautal desde niños, estuvieron ahí haciendo las tareas del corte, pues disfrutando realmente de todo lo que el cacautal les ofrece. Y es tanto el arraigo que tienen y que realmente ven todos estos aspectos que brinda un sistema agroforestal que sí creen que sea viable económicamente llevar un sistema así. Los padres no lo ven así porque al cultivar únicamente cacao, pues el cacao no es, vaya, no se puede vivir del cacao exclusivamente, tiene que estar combinado eh, con alguna otra actividad, muchas veces con ganadería o con avicultura, en fin, con otras actividades que sí están relacionadas, pero el puro cacao pues no se ve así. Pero las nuevas generaciones, al pensar en el sistema agroforestal, pues ven que sí hay la manera pues de que tenga un buen impacto económico familiarmente. Y en lo que es la cuestión social, pues también el sistema agroforestal trata de incluir un beneficio también para los productores.
Este es un productor con el que yo estoy trabajando recientemente. Es un productor muy importante aquí en nuestro país. El que está aquí abajo, hincado en el centro, se llama Hugo Chávez. Él es un ingeniero que tomó y fundó este proyecto de la agrofloresta mesoamericana y que es un proyecto integral de agroforestería que está establecido en Teapa, tienen sus oficinas, digamos, pero ellos trabajan en las comunidades cercanas, tanto de Chiapas como de Tabasco, y lo que hacen pues mucho es ayudar a los productores que ya tienen estos sistemas agroforestales, algunos, y en algunos casos pues también eh, van pues como dando la educación y brindando todas las herramientas para volverlos a este sistema agroforestal. Y lo que hace la agrofloresta pues es acopiar el cacao que tienen estos productores, darle un tratamiento, que ya es un tema muy aparte del tratamiento que van a tener las semillas después, a lo que se va a transformar. Y que, bueno, también ellos lo promueven, ¿no? Dar la fermentación al cacao en vez de lavarlo y obtener un mayor beneficio económico. A nivel comunitario son proyectos que apuestan mucho por eso también, no nada más por cultivar y por vender el cacao, sino porque los productores se beneficien también de este tipo de sistemas. Él, como les decía, se llama Hugo Chávez y es quien representa a la agrofloresta mesoamericana. El otro productor es Finca La Rioja, que está establecido en Cacahuatán, como les decía, es José María Pascasio quien dirige la finca. Eh, una finca que tomó él hace no muchos años, si no mal recuerdo, son 8 años que él ha estado trabajando y que ha estado preocupado. Él cambió de actividad por completo. Él es ingeniero automotriz, ingeniero, sí, creo que sí. Y bueno, actualmente dedicado por completo a lo que es el cultivo del cacao. Él va a tomar capacitaciones en Guatemala con productores cercanos, con productores de aquí de México también, eh, en Chiapas, con otros proyectos importantes también, en fin, que están tratando de establecer buenos sistemas para el cultivo del cacao y de llevarlo a otro nivel. Los invernaderos del Soconusco es el nombre de la empresa, Finca La Rioja. Otro proyecto es Hacienda La Victoria, con el que trabajo, que está atrás de Gorra Naranja, es Andrés Cancino. Y bueno, él también está no de lleno metido, pero sí muy metido en su hacienda. Él se dedica también a otras actividades, pero parte de su tiempo lo dedica al mantenimiento de su cacautal que está en Paraíso. Y pues como ven ahí tiene un grupo de estudiantes de la universidad que van pues a los cacautales a aprender en el sitio realmente todo lo que de lo que se trata la cacaocultura o el cultivo del cacao. Y proyectos también, hay muchos proyectos realmente. Yo pues no tengo la fortuna realmente, yo estoy aquí en el estado de Morelos, para los que me ven de otro lugar. Estoy aquí en la ciudad de Cuernavaca y no es tan fácil para mí el acceso, eh, viajar a las comunidades, viajar a las localidades. Hay otros proyectos que sí tienen esta posibilidad de trabajar directamente con los productores, hacen labores increíbles, no nada más hacen chocolate, sino es todo el proyecto eh, de manera integral, como les decía, para educar en temas de la post cosecha, a cómo fermentar bien, a cómo secar bien el cacao, a incluir y a respetar sobre todo lo que las comunidades ya tenían culturalmente. No se trata de cambiar por meter sistemas nuevos, de cambiar lo que la gente ya veía eh, en sus costumbres, sino de adaptarlas también a estos nuevos sistemas. Entonces es parte de lo que hacen otros proyectos. Este es Alquimia, que está en San Cristóbal de las Casas. En fin, proyectos hay una infinidad. Yela, que es los que les decía que cultivan pataxte en la Chinantla oaxaqueña. Los ha apoyado mucho la Comisión Nacional Forestal desde hace 13 años. Ya tienen preservadas 500 hectáreas con sistemas agroforestales, con cultivos de diferentes tipos. Han formado grupos de mujeres que trabajan el chocolate, que trabajan en diferentes productos y últimamente, en los últimos 4 años, construyeron un taller de chocolate para aprovechar todo lo que ya el sistema
agroforestal establecido les está brindando. Entonces, este proyecto integral pues ya llegó a esa etapa. De la etapa de la preservación, finalmente pasan a tener buenas producciones y ahora hay que ver qué es lo que se va a hacer eh, con esto. Y hablan también de cuestiones ambientales, de todo lo de la biodiversidad. Son proyectos muy completos que hay aquí en nuestro país, muchas veces desconocidos. Nosotros, como les decía al inicio, finalmente lo que conocemos es el chocolate, pero no conocemos todo lo que hay detrás, todo el trabajo. Fíjense, en este caso de este proyecto, 13 años de trabajo para llegar a lo que están haciendo ahorita. Son trabajos eh, que a mí, en lo personal, me impresionan mucho, me animan mucho y me inspiran mucho a hacer cosas más allá de lo que es la producción de chocolate. Eh, pues he ido encontrando un poco más de compromiso y un poco más de cuestiones a observar y a tomar en cuenta, lejos de la formación que yo ya tenía en un inicio, que era de chocolatero, como les decía, yo antes transformaba y ya, y ahora que veo todo esto que hay detrás del chocolate, la verdad es que los proyectos van teniendo mucho valor y pues que gracias a este tipo de espacios como es el Mercado Verde, pues nosotros también podemos difundir eh, con la gente todo esto que hay detrás. Es algo muy bonito, es algo que estoy disfrutando como no tenía idea que lo podía hacer. ¿Y qué más les puedo decir? Pues hay organismos también interesados por el mantenimiento de todos estos sistemas eh, agroforestales. Uno es la CONAFOR, que brinda, por aquí tengo el dato de lo que han hecho con este proyecto de Yela. Desde el 2006, fíjense, dan apoyos por el apoyo a la biodiversidad. Les han hecho planes de manejo y el uso ecológico de los suelos. Todo esto de lo que estamos hablando, CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, apoyó para dar esa capacitación y actualmente ya están estas personas en comunidad recibiendo apoyos económicos por el tratamiento que están dando a la biodiversidad, por brindar servicios ambientales, en este caso hidrológicos, es lo que mencionan, en una comunidad cerca del río Papaloapan. Y bueno, ya está, como les decía, en ese nivel. La cuestión es que lo fueron encaminando a buscar ese tipo de apoyos y sí hay los organismos que van apoyando eh, estos sistemas agroforestales. Al final, pues evidentemente lo que se quiere es que las comunidades tengan un beneficio económico, que tengan un medio de sustento y es a través de estos sistemas que lo han podido obtener y lo han sabido administrar también. Son proyectos comunitarios que al final de cuentas pues tienen que decidir entre todos hacia dónde se va a destinar el recurso que están recibiendo. Otro organismo es el Sistema Producto Cacao México, que involucra a varios actores de lo que es la producción del cacao, productores, distribuidores, gente que, pues vaya, de las diferentes áreas que están involucradas en la producción del cacao. También hay sistemas o proyectos más bien en temas de educación en ese sentido, con representantes de estos estados de los que hablábamos, ¿no? De los principales productores de cacao. Está la CONABIO también, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que también está interesada en establecer pues ciertos sistemas de lo que se puede hacer con el cacao y del impacto que la producción del cacao puede tener a nivel ambiental, sobre todo en temas de la post cosecha. Se han hecho muchas cuestiones para definir, por ejemplo, hacia dónde se van los jugos de la fermentación que no dañen el ecosistema. En ese sentido, hay algunas cuestiones de apoyo por parte de la CONABI. Otros organismos internacionales, está Rainforest Alliance, que se alió con UTZ, o más bien al revés, UTZ se alió a Rainforest, y es un organismo internacional que hace lo mismo, establece estos sistemas y da educación para que los productores, no nada más del cacao, sino hay proyectos de producción de mango aquí en nuestro país, de apoyo a algunas chinampas en Xochimilco, ya están trabajando con Rainforest. En el caso del cacao, por ahí me comentó Adrián Caballero, que lleva un proyecto que se llama Mazorca Negra en Chetumal,
que ya tuvieron contacto con Rainforest, ya fueron representantes de Rainforest para establecer zonas de cultivo que se habían perdido de algunos años para atrás, las están retomando y Rainforest está dando todo el apoyo para lo que se requiere. Otra alianza más conocida es WWF, que es un organismo internacional con la Fundación Carlos Slim, que tiene zonas, ahí se me fue la palabra, pero zonas que, vaya, a las cuales va a apoyar mucho, y una de estas zonas es esta selva zoque de las que les hablaba al principio, con toda la vigilancia, con todo el tema del establecimiento de estos sistemas y del reconocimiento de la biodiversidad que hay en estos lugares. En fin, hay muchas cuestiones por donde tomar este tema de la agroforestería, que no nada más aplica al cacao, puede aplicar a muchas otras áreas, pero en el caso que a mí me corresponde, pues el caso del cacao, así se está haciendo. Es poco lo que se está haciendo, pero sí se está haciendo algo al respecto para volver justamente, como se llamó esta charla, el regreso a esos sistemas agroforestales y todo lo que conlleva. Y que al final, pues bueno, a mí como productor de cacao, pues me interesa que ese cacao llegue a los productores de chocolate de todos los tipos, ¿no? Que no es el tema de hoy, no es el tema que quería abordar el día de hoy, ya después tendré la oportunidad de hacerlo. El cacao puede ofrecernos un sinfín de posibilidades a la chocolatería tradicional mexicana, para hacer bebidas con cacao lavado, para hacer chocolate para beber en las fiestas, en Oaxaca, por ejemplo, o para mezclar con otros productos y hacer otro tipo de bebidas en Tabasco, en Chiapas, en fin, puede ser ese el uso del cacao o cacaos que se van a fermentar y como yo que trabajo con cacaos fermentados que vienen de este tipo de sistemas para elaborar un tipo de chocolatería pues distinto lo llamaríamos, ¿no? No, ninguno es mejor que el otro y la gente que trabaja el cacao lavado para hacer chocolates de mesa está fabuloso y hay chocolates increíbles en México en ese sentido. Aquí en el Mercado Verde hay otros proyectos de chocolatería que están enfocados en este tipo de chocolates y hay proyectos como el mío que están enfocados a otro estilo de chocolates que buscan otro tipo de resultados, que es donde yo ya estoy mezclando pues todo este conocimiento, todo lo que el cacao me brinda para pues verlo desde mi perspectiva, que como les decía ya es diferente por la formación que yo traigo. Proyectos que actualmente se llaman proyectos de Bean to Bar, y así en inglés se llama Bean to Bar, es un movimiento internacional, finalmente quiere decir del grano a la barra, y comentaba yo con alguien por ahí el otro día, Bean to Bar, agarramos este término a nivel internacional porque justamente mucho del intercambio que sucede en todos estos temas, no nada más en cuestión de chocolate, sino en temas de cultivo, en temas de cosecha, de post cosecha, pues es un intercambio internacional. Entonces, el producir chocolate Bean to Bar pues nos lleva a cierto estilo de chocolatería que muchas veces sí hay que explicar, que la gente entienda de qué se trata, pero finalmente este movimiento se trata de que el productor va a conocer todos estos detalles que les estoy platicando, que va a conocer desde el cultivo, que va a tener contacto directo con los productores, que va a buscar cierto tipo de granos, que va a buscar los granos criollos o los granos trinitarios de ciertas regiones para poder explotarlos, que los va a trabajar de determinada manera. Esa es la chocolatería Bean to Bar, el estilo de chocolatería que yo estoy haciendo. Y pues bueno, ojalá se den el tiempo de conocer. Por ahí en mi página cielodentro.com, que está ahí hasta arriba, pueden encontrar un poquito de información en este respecto sobre lo que estamos haciendo y sobre todo lo importante aquí es que son proyectos, ustedes busquen proyectos que tengan ese compromiso. Pues sí hay la posibilidad, actualmente sí, eso con lo que yo comencé, diciéndoles que el chocolate mexicano pues no tenía consistencia y no tenía muchas cosas, actualmente ya no es así. Actualmente hay muchos proyectos chocolateros que apoyan el cacao mexicano, que apoyan todo ese tipo de prácticas de agroforestería, que apoyan a pequeños productores. Y pues si ustedes son chocolateros, es interesante que se acerquen, vaya chocolateros, me refiero en el sentido de que disfruten comer el chocolate, acérquense a este tipo de proyectos, hay proyectos muy valiosos y que pueden
brindarles mucha información respecto a todo esto, mucho más allá del disfrute del chocolate y todo esto que, pues que sí es la idea original de los chocolateros, pero son proyectos que tienen mucho más aporte. Entonces, pues búsquenlos, apóyenlos, apoyen lo nacional, apoyen lo mexicano, los de Cuernavaca, los de Morelos, apoyen lo local, apoyen este tipo de proyectos. La verdad es que es muy interesante y, y pues creo que es todo lo que les quería compartir. Ya voy a cerrar mi pantalla. Van a ver otra pantalla por ahí. Ah, hicieron muchas preguntas. Pues bueno, ya aunque vean esta pantalla, me puedo seguir por aquí. Eh, de la biodiversidad, lo que más sorprende, pues no sé, lo que más sorprende quizás es todo eso, sobre todo para la gente que vivimos fuera de esos ambientes, pero los que vivimos en la ciudad finalmente. Yo soy originario de la Ciudad de México, luego me vine aquí a Morelos y pues sí, aquí hay un poquito más de vegetación y todo es diferente, pero finalmente llegar a esas zonas y ver todo lo que hay, así como tal cual lo vieron las fotografías, esos paisajes, ese verdor, el sentir esa humedad, el saber que quizás detrás, escondido de los cacautales, perdón, de los árboles de cacao, puede haber alguna especie por ahí, o que en la noche pueden llegar las serpientes, o que andan por ahí los puercoespines. Creo que todo eso es muy impresionante y pues estoy agradecido con los productores con los que trabajo, que de pronto me brindan toda esa información, a pesar de no tener el acceso tan sencillo o llegar ahí con los productores, pues ahora actualmente a través de fotos, a través de video podemos observar mucho y enamorarnos mucho más de todo eso. Si hay alguna red de chocolateros que utilicen el cacao que proviene de sistemas agroforestales, pues sí, hay varios como yo, que no todos los productores vienen de este tipo de sistemas, eso sí es una realidad. Otro punto que no toqué es el tema del orgánico. Pocos cacaos en México están certificados como orgánicos. Yo actualmente trabajo el de Agrofloresta, que ese sí está certificado como cacao orgánico por la cantidad de cacao que producen. Normalmente no es así, pero realmente son pocos los productores que se están preocupando en este sentido, de darle este valor agregado. Quizás sí lo trabajan así, pero al momento de vender el cacao no lo promueven así. Cuando sí tiene ese valor eh, agregado el cacao. Entonces, bueno, finalmente es como adentrarse en un mundo, ir conociendo productores, unos conocen a otros, unos recomiendan a otros, algunos trabajan mucho en el tema político, productores grandes aquí en México están muy metidos en la política, también hay cuestiones que hay que ver ahí, pero podríamos decir que si ustedes buscan proyectos de bean to bar aquí en México o del grano a la barra, como los que están muy nacionalistas, eh, pueden encontrar que todos trabajan con cacaos que provienen de sistemas así. Es lo que busca un chocolatero en este sentido. Mucho del cacao que no proviene de estos sistemas lo está agarrando la industria más bien. La industria aquí en México está obligada a comprar el cacao que producen los productores. Por ahí una norma, la norma 186, determina mucho de esto y la industria compra el cacao que lavan los productores. Entonces, mucho del cacao que se produce en México lo compra directamente la industria y el poco que queda para el comercio libre, pues es cacao que va a venir de estos sistemas, idealmente que serían agroforestales o que tienen una parte eh, del sistema agroforestal, aunque tengan algunas otras prácticas que no sean así. Dice por aquí, ya que en pocas ocasiones se visualiza esta interacción entre disciplinas, en el gremio laboral en el que usted se desenvuelve, ¿a qué porcentaje de los chefs o similares incluyen en el aspecto ambiental en su trabajo? ¿Invitaría a sus colegas a incorporar el cuidado ambiental? Definitivamente es algo que se promueve, pero es muy difícil, la verdad. Yo como les decía, no sé si todos llegaron a tiempo aquí cuando comencé. Eh,
lo que conocemos de chocolate en México, a pesar de que nos consideramos como un país chocolatero, lo que conocemos es muy poco. Y realmente si uno va a trabajar al hotel o al restaurante, pues hay alguien que se encarga de las compras, o sea, el chocolate que me traen, que normalmente es un chocolate comercial y malo. Y pocos se preocupan por investigar siquiera de dónde viene el chocolate. He conocido colegas pasteleros, chocolateros, que desconocen de dónde viene el chocolate. Desconocen el cacao, desconocen que en México se produce cacao. Entonces, es importante y es labor que estamos haciendo los que actualmente estamos produciendo chocolate, los transformadores del cacao, pues de contagiar poco a poco a los colegas a que se sumen a esto. Y la verdad es que sí lo toman bien, no nada más de pláticas y todo, sino realmente si uno compara, por ejemplo, y me lo han dicho muchas veces, el chocolate que estoy produciendo no tiene nada que ver con lo que la gente conocía como chocolate. Y obviamente sí mucho tiene que ver con el trabajo que yo estoy haciendo, con el tueste y con todo el conocimiento técnico que tengo, pero definitivamente todo viene desde atrás, todo viene desde el productor y de todas estas prácticas que hubo en el sistema o no. Entonces es parte muy importante de los proyectos como el mío de que haya esta difusión. No se trata nada más de vender chocolates y ya, sino de hacer eventos, de hacer talleres, de hacer catas, de participar en este tipo de espacios como lo es el Mercado Verde, para que poco a poco la gente se vaya enterando de lo que hay en este sentido, no nada más de lo que es el chocolate, sino a nivel ambiental, todo el impacto que produce comprar un chocolate comercial o comprar un chocolate a nivel artesanal. Gracias por los saludos, gracias Chef Linda, saludos. Hola Chema, si estás por aquí. eh, por ahí Alquimia, saludos a todos los chocolateros y productores que están viendo hoy. Los productores seguramente podrían compartir muchas más cosas. Yo hablo de lo que he aprendido y lo que también es fácil de que la gente común entienda. Creo que ha sido muy interesante lo que hemos visto hoy. Y pues bueno, creo que es todo lo que hubo de preguntas. Por ahí si tienen otras, pues me pueden contactar a mí o contactar a otros productores de los que hubo ahí en el enlace. Yo les agradezco, los invito a conocer más del Mercado Verde. Es un proyecto muy interesante aquí en nuestro estado. Seguramente en otros estados hay proyectos similares y pues tiene mucho valor y la verdad agradezco mucho a la gente dentro de mis clientes, de los que me compran chocolates, aprecio mucho a los que me compran en el Mercado Verde, van con otro enfoque, no nada más van a comprar el chocolatito rico, sino van pensando en todo este tipo de aspectos que hay detrás. La verdad es invaluable lo que podemos conocer, lo que podemos intercambiar aquí. Y bueno, pues si no hay más que agregar, pues creo que me voy a despedir. Les agradezco a todos los que me vieron. Dice por ahí Mercado Verde, la ciencia se hace presente en la producción del cacao. Qué interesante, gracias por su participación en el aniversario del Mercado Verde. Esperamos iniciar pronto. Sí, claro que sí. Gracias por la invitación. Primavera, Alondra, les agradezco mucho. Y a todos los que estuvieron por aquí viéndome, les agradezco mucho haberse tomado el tiempo. Hasta pronto. Ya voy a cortar la transmisión. Que estén muy bien. Saludos a todos.